Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos en Mejor Hablemos, hoy para conversar acerca de un aniversario, el número 50 de la muerte del Che Guevara. Hemos visto en diferentes medios durante todo el fin de semana, como en Bolivia, en Cuba, se le rendían homenajes al Che Guevara, que ha sido un ícono para las juventudes que han querido cambiar el mundo, pero también un referente de lo que no debió pasar para muchos analistas, para muchas personas que discuten lo que ha sido la realidad de América Latina en las últimas décadas. Pues este es nuestro tema del día de hoy, por eso a ustedes a través de nuestras redes sociales les hemos planteado la pregunta de todos los días, que hoy es 50 años después de su muerte, el Che Guevara, ¿héroe o villano? Para contestar esta pregunta nos acompañan también en el estudio Andrés Barreto, que es abogado internacionalista of counsel en Moncada Abogados, es miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Está también con nosotros María Matienzo Puerto, que es periodista independiente en Cuba y es graduada en Pedagogía en Español y Literatura. Está con nosotros también Carolina Cepeda, que es doctora en Ciencia Política, directora de las maestrías del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y analista en el tema de movimientos sociales en América Latina. Y completa nuestro panel José Ramón Llanos, director del Centro de Pensamiento Político del Partido Comunista. Bienvenidos todos, buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta que les hemos hecho a nuestros televidentes, Che Guevara, 50 años después de su muerte, ¿héroe o villano? Pues es lastimoso tener que encasillarlo en alguna de las dos, pero si tuviéramos que elegir, yo creo que el legado no ha sido nada beneficioso, por lo que uno diría que se inscribiría en la línea de que es villano. Realmente es una figura que históricamente tendrá su trascendencia, pero de la cual no tendremos nada que emular más allá del triste o el nefasto legado que no solamente dejó en América Latina, sino en el continente africano, un fantasma que nos persigue hasta nuestros días, incluso en Colombia. Gracias, Andrés Barreto. María Matienzo. Para mí indiscutiblemente villano, ¿no? Independientemente de que se esté vendiendo la imagen, o se haya vendido durante 50 años la imagen del héroe. O sea, yo creo que la vivencia que tengo en Cuba, más allá de la experiencia que puede haber en el resto de Latinoamérica, es justo el legado que ha dejado el Che, lo más genuino que puede ser el legado que ha dejado el Che. ¿El de un villano? Villano, indiscutiblemente. Carolina Cepeda. Bueno, yo concuerdo con Andrés en que es muy triste tener que decir si es héroe o villano. Para mí es una persona que cometió muchos errores tácticos y analíticos, pero por otro lado es indiscutible todo el legado positivo que deja para varias generaciones de América Latina, y buena parte de lo que mis compañeros de mesa señalan como cosas negativas, pues son también responsabilidad de otros sectores a los que el Che y quienes, digamos, él lideró en su momento, estaban también en desacuerdo con esto. José Ramón Llanos. Yo considero que está planteada mal ese antagonismo, si es héroe o villano. Es obvio que no es un villano. Quienes así lo plantean sencillamente no buscaron una posibilidad de no recurrir a ese antagonismo. Yo creo que tampoco se puede ver desde la perspectiva como héroe, porque verlo como héroe es únicamente ver el aspecto militar del Che como guerrillero, y él trasciende eso. El Che, sin lugar a duda, es una figura paradigmática en el campo de la ética y en el campo de la solidaridad humana. Para eso no hay sino que leer sus escritos y recordar cómo se despidió de sus hijos, qué fue lo que le pidió a los hijos. Le pidió una acción de solidaridad permanentemente. Permítanme que lea rápidamente la parte pertinente de esa carta. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Pero sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la realidad más linda, la cualidad más linda de un revolucionario. Bueno, eso señala la dimensión ética del Che, señalando, igual que Martí, quien dijo a finales del siglo XIX que lo más importante de un hombre era que fuera capaz de sentir en su mejilla
la bofetada que le hubieran dado a cualquiera en cualquier parte del mundo. Vamos a ver qué contestaron ustedes a la pregunta que les hicimos en nuestra red social. El 36% considera que el Che fue un héroe, el 64% que fue un villano. Vamos con las diferencias. Bueno, pues decía el profesor, es obvio que no fue un villano, y María, usted decía, pues claro que fue un villano. Quiero empezar porque cada uno de ustedes desarrolle el argumento, porque para usted sí lo fue y para usted no. Yo pienso, o sea, quiero partir un poco de atrás para adelante, quiero fijarme, volver sobre la cita que usted leyó. Me parece hermosa, me parecen hermosas palabras, indiscutiblemente, pero los hechos indican otra cosa. Y lo demuestran los testimonios que hay de sus descendientes, que simplemente, o sea, aprovechan el estatus quo que le ha posibilitado la revolución para lucrar a costa de ese legado internacionalista. En Cuba está de más decir que se bombardea constantemente a la población con campañas mediáticas, y no precisamente del gobierno norteamericano, sino justo del mismo gobierno cubano. Y una de esas campañas es la manipulación, digamos, del pensamiento del Che. Y no digo manipulación porque esté de acuerdo con él, simplemente digo manipulación porque es un bombardeo ideológico constante que no deja mirar más allá de lo que pudo haber hecho el hombre guerrillero, pensador, economista, si se puede llamar. La anécdota famosa de que cuando fue a presidir, estaban en la reunión del Ministerio de Economía y estaban buscando un presidente para el Banco Nacional, y él entendió que hacía falta un comunista, no un economista. Y creo que ahí empezó la debacle en la economía cubana. Bien, yo pienso lo siguiente. Primero, lo que pasa es que tú tienes una posición fundamentalmente, yo diría, menos racional, más emocional frente al Che. Fíjate que no has dicho nada, absolutamente nada en contra del Che. Lo que acabas de anotar de la anécdota entre economista y comunista no tiene trascendencia, no tiene trascendencia para calificar a un hombre desde el punto de vista de su condición de solidario y de ético. Dos, él no es responsable de lo que haya pasado posteriormente en Cuba. Tenemos que juzgarlo es por lo que hizo en su vida. Para mí sí tiene un profundo sentido humano y humanista que un hombre se haya jugado su vida en un continente distinto al suyo para tratar de rescatar la situación del hombre africano que todavía está en las condiciones en que se halla. Lo que sucede Desde esa perspectiva, no hay duda que era un hombre de gran humanismo y solidario. Lo que sucede justamente es eso, que primero no puedo deslindar la parte emotiva en mi condición de cubana residente en la isla de la parte racional. Pero sí tengo argumentos para eso. Basta mencionar a los 55 fusilados en la cabaña justo antes de salir a compartir su solidaridad con el resto del mundo, de los 79 condenados a muerte, de los 800 a 1000 encarcelados en la fortaleza de la cabaña. Basta mencionar eso para indiscutiblemente pensar que no quiero una herencia como esa. Yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Tú has planteado la cosa en el campo en que tú crees que puedes demostrar que es un villano. Te diré lo siguiente. La revolución cubana es, de todas las revoluciones en la historia, la que menos el enemigo o adversario ha eliminado. Compárala con la Revolución Francesa, compárala con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, compárala incluso con la Guerra de Independencia de Colombia. Recuérdate que Bolívar declaró la muerte de todos los españoles. Bolívar, y nosotros, sin embargo, en ningún momento somos capaces de decir que Bolívar es villano por eso que planteaba. Y usted dice que la revolución cubana... Usted dice que termino con esto, termino con lo siguiente. Los que fueron fusilados fueron torturadores, asesinos, que en la época de la dictadura, de Batista, mataban estudiantes universitarios, los colgaban en los árboles como una forma de amedrentar
a los jóvenes que estaban luchando contra esa dictadura. A lo que hemos podido acceder la gente de nuestra generación, que ha sido víctima no solamente de desinformación, sino también de una historia coartada y maniatada, dice, justamente habla de eso, ¿no? De que solamente no fueron los torturadores de una época, de una dictadura cubana que no empezó en 1959, que empezó antes, que empezó con el golpe de Estado de Batista. O sea, empezó mucho antes la dictadura en Cuba. Lo que sucedió fue que solamente ha habido una continuidad. Y si hubo un programa revolucionario justo, se perdió en el camino. Una. Dos, que la Revolución Cubana, cuando usted habla de que la Revolución Cubana ha sido la que menos ha eliminado a sus enemigos, no estoy de acuerdo, porque la Revolución Cubana básicamente tiene como enemigo a su pueblo. Y ha sido la inmigración, el éxodo más grande de cubanos ha sucedido durante la Revolución Cubana. Lo que sucede, señor mío, es que muchas veces no se tiene acceso, no se tiene acceso a determinados números, no se tiene acceso a determinada información, y por eso queda simplemente como la política exterior que ha vendido la Revolución Cubana, como que no ha habido eliminación de enemigos. Sé que es imposible desligar el Che de la actualidad cubana incluso, pero quiero que nos circunscribamos más aún en el Che, y quiero darle la palabra a Andrés y a Carolina, entendiendo que aquí todavía hay mucho que hablar, hay mucha información cruzada, pero quiero que ustedes hablen también. Pues yo creo que desafortunadamente ese tema romántico de retrotraer las cartas del Che de ninguna manera, digamos, lavan ese legado nefasto que puede haber en el hecho de que también él escribió muchas cartas, otras cartas como cuando le confesó a su padre que sentía un inmenso placer al haber matado y realmente le había perdido el miedo a eso. Miedo que, como nos recuerda María, pues tiene episodios en donde ya la revolución había triunfado y no había ninguna necesidad de ejecutar personas, ni de sumariamente juzgar y ejecutar. Eso de alguna manera no puede hablar de ningún humanismo ni de ningún tipo de ética, ni siquiera en la militar. El peor enemigo merece un juicio justo, y ahí lo que se hacían era juicios de media hora en donde el Che era el fiscal, el juez y el verdugo. Así que a mí ese tema de las cartas y ese tema también de su periplo por África, en donde también tiene unos comentarios, no sabemos si racistas porque sería totalmente descontextualizado, pero sí ciertamente xenófobos con lo que sería pues la raza negra luchando en su continente, pues no dan cuenta de un humanista, sin referirnos a otros muchos episodios que históricamente pues en ese mundo de los 50 y de los 60 pues es un mundo distinto al nuestro, pero sobre el legado de ninguna manera que uno en un Estado de Derecho ni en ningún tipo de revolución puede admitir que no haya Estado de Derecho, ni leyes, ni garantías como le gustaba al Che. Carolina. Bueno, yo creo que hay que también ponderar un poco esta discusión, porque creo que todo parte del hecho de tratar de encasillarlo como héroe o como villano. Y yo creo que no podemos evaluarlo en esos términos, y estoy un poco de acuerdo por este lado en que hay una gran cantidad de contribuciones que hace el Che y que tenemos un legado. No, claro, hay excesos, pero pues es una revolución, ¿no? Entonces vamos a juzgar con la misma vara la Revolución Francesa, vamos a juzgar con la misma vara la Revolución Inglesa, vamos a hacerlo. Entonces aquí todo el mundo sale muy mal librado del asunto, y es imposible desligarlo de esto, por supuesto, pero también yo creo que vale la pena pensar en lo bueno y lo malo que deja, ¿no? Y hay cosas bastante positivas en el sentido en que rescata, no es él quien lo pone, pero sí permite construir una visión solidaria de los pueblos de América Latina, entender nuestros problemas, y hoy podemos hacerle muchas críticas, las que uno lee en redes sociales, que lo tildan de homofóbico, xenófobo. Por supuesto que son válidas, pero también son lecturas profundamente anacrónicas, ¿no? Entonces yo también puedo juzgar exactamente por lo mismo a Bolívar, para no ir muy lejos, y a todos los revolucionarios del mundo si quiero ser anacrónica. Además, ¿cuál es lo negativo realmente que ha dejado el Che Guevara? Creo que no lo han mencionado, y tal vez una cosa que uno se le podría criticar al Che es haber enfatizado la lucha armada en el resto de América Latina, donde no había las mismas condiciones que había en Cuba para que hubiese una revolución triunfante. Eso, por ejemplo, es en términos prácticos algo mucho más negativo que cosas que están atravesadas por juicios de valor que evidentemente todos tenemos, dependiendo desde dónde nos estemos parando y qué justificamos y qué no, en nombre de qué ideas. ¿Usted está de acuerdo con Carolina en que no, yo creo que lo más importante... sembró la semilla de la lucha armada? Lo más importante es que tenemos que diferenciar entre posiciones emotivas y posiciones que argumentan y dan razones. Carolina acaba de decir una cosa cierta. Si nosotros juzgáramos a Bolívar por los errores y los excesos, Bolívar quedaría convertido en un villano.
obviamente. Y así, si tomáramos cada uno de los héroes de América Latina de la independencia, concluiríamos eso. Y concluiríamos que fueron unos hombres amigos de la sangre, del derramamiento de la sangre. Tenemos que plantear al Che es en su verdadera dimensión, primero como ser histórico, un ser histórico cuya validez se mide por el grado de influencia que ha tenido en todo el mundo, visto desde una perspectiva positiva, no hay ninguna duda. Tan válida y tan bien juzgada su personalidad que los Estados Unidos tuvieron que acudir a una campaña inteligente para banalizarlo, para convertirlo sencillamente en una efigie, en unas camisetas, porque no les convenía que se impusiera realmente los planteamientos, los valores, antivalores, valores que son valores anticapitalistas y que concitaron la simpatía de los jóvenes y de algunas personas maduras en todo el mundo. Que hubo juicios sumarios, claro que hubo juicios sumarios. Todas las revoluciones han hecho juicios sumarios. ¿De quiénes? De sus enemigos, por supuesto, de sus adversarios. Pero eso no significa, no nos permite concluir que es un villano. Es sencillamente un ser histórico, como dijo Carolina, con aciertos y errores. Para mí no constituyó un error que creyera que pudieran hacerse revoluciones en toda América Latina por la vía armada. Era la época. Como yo suelo decirle a todo mundo, no apoyar las guerrillas en América Latina en los años 60 era un contrasentido. Apoyarlas hoy es sencillamente nefasto. Entonces tendríamos que jugar la figura teniendo en cuenta las condiciones históricas de los distintos momentos que él vivió. Para seguir en la línea del análisis que han hecho Carolina y José Ramón, lo peor que podría haber quedado del Che para América Latina, ¿qué es? La lucha armada, digamos, el aval a la lucha armada en esa época, ¿o qué? Perdón, yo quiero interrumpir para hacer una aclaración. No considero que la lucha armada en sí misma haya sido algo nefasto, porque estoy totalmente de acuerdo en que en su momento casi que era la única vía, y pues es la única vía de hacer una revolución, para ponerlo en esos términos, y más en sociedades tan injustas y excluyentes como las de América Latina hoy y hace 60 años, aun cuando ya no sea el camino válido. A lo que me refiero es a su análisis táctico para llevar a cabo ese tipo de luchas armadas y a malas lecturas de los contextos particulares del resto de la región. O sea, tratar de hacer la misma revolución cubana en otros países que tenían contextos distintos. El foquismo en el resto de América Latina es tal vez en términos prácticos, a lo que yo me refería un poco. O sea, no haber motivado la lucha armada, sino no haberlo hecho bien, sí, según el contexto de cada país. Eso es lo que usted está diciendo, que fue un mal legado. Exactamente. ¿Cuál fue el peor legado? Lo que pasa es que ese argumento revolucionario un poco distrae en el sentido de que uno equiparar a Simón Bolívar y equiparar al Che Guevara, pues de alguna manera tienen algún grado de distancia, como la victoria aritmética, digamos, en número de bajas dependiendo de la población o del grado de incidencia de un conflicto a otro, pues también puede ser peligroso de analizar y se vuelve más bien econométrico y no tanto histórico y político. Ahora bien, el legado es que si es una figura icónica, pues eso es innegable, está en miles de millones de camisetas y está en miles de millones de afiches, así que reducir la proporción de que sea un personaje histórico, pues no es la discusión. Ya respecto de cuál es el legado y cuál es la gran obra, pues la gran obra fue que nadie puede estar en contra de que uno se levante contra una dictadura en armas, y estamos claros de que en una revolución como en una dictadura será en armas y habrán muertos. Lo que no se puede permitir es que siempre caemos como en ese argumento de que para desarrollar eso entonces tenemos que consentir con las ejecuciones sumarias, que yo sí difiero un poco que haya sido solamente de sus enemigos y de los esbirros de Batista, porque también ejecutó a sus propios hombres y ese era un gran problema. De hecho, gran parte de las personas que lucharon con él, y están en la biografía de John Anderson, es el hecho de que realmente ellos después asumieron que lo que le tenían era un gran terror, no un gran respeto como se pensaba la figura del revolucionario, sino que era potencialmente su verdugo. Así que para cuando el Che Guevara, sus frases de batalla eran que
el revolucionario tendría que ser una máquina de muerte y no una máquina humanista o un llevador de salud, como cuando hizo su periplo por América trabajando en distintos hospitales, pues uno diría, el legado hubiera podido ser un poco mejor, conciliar una reforma, por ejemplo, en materia de salud con una reforma política o con una lucha revolucionaria, pero simplemente se entregó a una de las vías, que era pues la lucha militar, el hecho de que no había un revolucionario que pudiera pensar críticamente, sino que era una gran masa y que a la gente había que pasarla por las armas cuando pensaba distinto. Eso me hace a mí pensar que no son las cualidades que uno quisiera de un héroe, si quisiera uno hacerlo pues heroico. María. Yo creo que el peor legado de esta, o sea, de su posición como guerrerista, o sea, su posición guerrerista, es justo que no se evoluciona más allá de esa posición que pudo haber sido válida en un momento histórico. O sea, y vuelvo a mi realidad, porque es la que tengo, el estar viviendo todo el tiempo en un estado de guerra es justo producto de ese legado histórico. Pensar justo de que un revolucionario debe ser una máquina de matar y el estar enseñando a 11 millones de cubanos que eso es lo que se debe ser como revolucionario, o sea, matar en función de una ideología, además. Yo creo que es una de las cosas peores que nos pudo haber pasado como herencia. Yo estoy de acuerdo contigo parcialmente. Sí, pero yo aún no he terminado. Dejemos que termine María y vamos, profesor, con usted. También me pasa mucho cuando hablo con otras personas del resto de Latinoamérica que tienden a minimizar las cosas que han pasado dentro de la isla. Justo el biógrafo, uno de los más reconocidos biógrafos de Che, Anderson. Sí, estaba leyendo hace menos de 15 minutos, o sea, en una entrevista en un sitio alternativo cubano que se llama Diario de Cuba, que hablaba de que solamente había fusilado dentro de la isla, ya después no fusiló más, entonces no se puede hablar de femenino. ¿Será que los cubanos no somos parte de la raza humana? Sí, es un asesino, porque solamente con haber, o sea, te puede clasificar como asesino solamente haber matado a una persona, diga usted a 55 personas. Ya eso para mí un poco desacredita la imagen heroica que puedo tener como de Che, ¿no? Y lo dice además una persona que creyó y nació creyendo que el Che era el ideal. O sea, nosotros desde niños lo primero que decimos es pionero por el comunismo, seremos como el Che. Y pasar a destructurar un poco en la cabeza de uno qué es la imagen del Che es un proceso duro. Y de repente darte cuenta que el héroe, el que te han presentado como héroe toda la vida, ha fusilado a personas, no importa el motivo que sea. Estamos en el siglo XX, era una revolución que se suponía que iba a remover los cimientos del mundo. ¿En qué momento le pasó a usted eso? Bien. Se desencantó. Cuando terminé la carrera y empecé a acceder a otras informaciones, o sea, tendría 23 años más o menos. Y, o sea, siento que hay mucha tendencia a minimizar lo que pasó dentro de la isla porque simplemente somos un 0,01% de la población humana. Y entonces lo contrario que pasa es que se tiende a minimizar lo otro supuestamente bueno. O sea, para mí la guerra, bajo ningún concepto, va a ser buena. Para mí llevar guerra a otros lugares descontextualizadas por completo no puede ser una buena posición. José Ramón. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente, que hay argumentos, voy a referirme al suyo, de descontextualizar y de no tener en cuenta el número de habitantes, etcétera, etcétera. Te voy a contar lo siguiente. Si nosotros comparamos el número de muertos habido en la guerra de independencia de Colombia con el número de muertos fusilados, fíjense que apenas hablan de 55, de 70, etcétera, en Cuba, sencillamente quedamos nosotros como los torturadores y más bárbaros del mundo. Recuerde usted qué población había en Colombia en el siglo XIX. Recuerde usted que nosotros en el siglo XIX, mejor dicho, a comienzos del siglo XX, a duras penas teníamos unos 10 millones de habitantes. Entonces, si comparamos, imagínense ustedes el número de habitantes que teníamos en el siglo XIX, la cantidad de muertos era horrorosamente un porcentaje elevado en relación con la población. O sea, usted está diciendo, si el Che era un villano, nosotros acá éramos más villanos. No, que el Bolívar es un hombre, sería como el supuesto héroe rumano, se me olvida
en este momento, bueno, el nombre es Vlad Tepes, pero que acá es conocido como Drácula. Como Drácula. Y respecto a lo que tú dices, la cuestión de mantener esa mentalidad militarista tiene una explicación elemental. La Revolución Cubana fue atacada por 1.200 hombres entrenados, como tú sabes, bajo la orientación norteamericana. ¿En qué año fue Tenía eso? que estar eso. ¿Y en qué año eso estamos? fue en 1962, 61, ¿Y estamos? Sí, perdón. En el 2017, perdón, ya. Pero los ataques siguieron. Hay una guerra psicológica permanente contra Cuba. Contra Cuba no. Perdón, contra Cuba. Mira las declaraciones de Trump en este momento. O sea, es tener al gran enemigo ahí tan cerca lo que ha hecho posible que la Revolución Cubana hubiera tenido que desviar recursos económicos para sostener un aparato militar en vez de invertirlos, ¿cierto?, para mejorar la situación de su pueblo. La guerra es una desgracia para Cuba, pero la guerra no la declararon los cubanos, sino los Estados Unidos permanentemente. Tú tienes que reconocer que incluso hubo sabotaje hasta los años 80, recuerdan ustedes que habían personas entrenadas por la CIA haciendo terrorismo en Cuba, dentro de Cuba, hasta los años 90 inclusive. Bueno, tenemos que hacer una pausa para comerciales. Ahorita María puede usar su derecho de réplica si quiere cuando regresemos. Esto es Mejor Hablemos, ya volvemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos en Mejor Hablemos conversando acerca de la muerte del Che 50 años después. ¿Es un héroe o es un villano? Ustedes han contestado esa pregunta a través de nuestras redes sociales y así van las respuestas porcentualmente hasta el momento. El 35% de quienes han participado dicen que es un héroe o que fue un héroe, el 65% que fue un villano. Muchas gracias por seguir acompañándonos con sus respuestas. Aunque el programa no es sobre Cuba per se, sino sobre el Che, y sé que es muy difícil desprender las dos cosas, pues creo, María, que a usted le quedó faltando darle una réplica a lo que estaba diciendo José Ramón. Sucede que el programa no es sobre Cuba, es sobre el Che, pero el mito del Che parte de la Revolución Cubana. Y creo que si no hubiese triunfado, si el Che no se hubiese reunido en casa de María Antonia en México con Fidel y con Raúl, y no hubiese viajado en la expedición de Jet de Granma, no estaríamos hablando de este mismo Che. Se habría quedado entonces en su periplo en motocicleta por Latinoamérica o quién sabe qué más. Y por eso a lo mejor es un poco difícil deslindar la historia de Cuba, que es donde creo que mejor se puede ver el legado guevariano del Che como figura. Yo creo que es injustificable, o sea, no se justifica que una guerra, una supuesta guerra mediática, supuesta porque como mismo le digo que me estuvieron haciendo un cuento, no una historia, me estuvieron haciendo un cuento de la vida del Che, de lo que era el Che durante 20 y tantos años, asimismo, y bueno, y aún siguen haciendo el mismo cuento para el resto de las personas que viven allá, asimismo nos pueden estar haciendo perfectamente la historia de esa supuesta guerra que existe. Es injustificable que un Estado mantenga una posición militarista sobre la miseria de personas. No hay situaciones económicas, hay miseria, es deplorable. Las ciudades en Cuba se caen. La gente, ahora acaba de pasar un evento meteorológico y el evento meteorológico pasó sobre la miseria, justo el legado ese que ha ayudado a perpetrar el Che. Bueno, permítame, María, para focalizarnos de nuevo más en el Che. Muchos de los revolucionarios que acompañaron a Fidel en su lucha desde la Sierra Maestra se le fueron apartando, por lo que mencionaba Andrés hace un rato, o sea, a los propios compañeros de la revolución terminaron también algunos de ellos en el paredón. Sé que esto es pues como querer tener una bola de cristal hacia el pasado, pero ¿creen ustedes que el Che hubiera seguido firme con Fidel, con Raúl, hasta estas épocas si no hubiera corrido esa suerte en Bolivia, o hubiera sido precisamente por lo que hablaba el profesor de sus principios éticos, uno de aquellos que se hubiera apartado del rumbo que tomó la revolución? Lo primero que habría que responder
es que infortunadamente María todo lo lleva a Cuba y deforma la realidad cubana. Yo quiero que entiendan que yo no he ido a Cuba a hacer paseos turísticos. Yo tuve la oportunidad de vivir en Cuba un año, en los años 90, en el 91 concretamente, en una época supremamente difícil. Periodo especial. Claro, un periodo especial, supremamente difícil. O sea, yo conozco la realidad cubana, volví hace 2 años, y si nosotros comparamos la situación de las personas que viven en peores condiciones con las personas que como yo digo, son estrato sub-cero en Colombia, es obvio que aquellos viven mucho mejor. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta. Tú lo mencionabas. La relativa tranquilidad, o mejor, la gran tranquilidad con que se vive en Cuba comparada con lo que se vive en Colombia es increíble. Bueno, pero le agradezco, profesor, que vamos al Che, porque estamos haciendo el programa más de Cuba. ¿El problema cuál es? El problema es que se deforma. ¿Quiénes fueron los amigos iniciales que después se convirtieron en enemigos? Aquellos que creyeron que Fidel iba a hacer una pseudo-revolución y que iba a hacer lo que se ha hecho en toda América. Se derriba una dictadura, pero para hacer un tinglado, una simulación de democracia cuando no la hay. Cuando ellos se dieron cuenta que el Che, Fidel y todo el grupo ese revolucionario iba a cambiar de manera radical la realidad de Cuba, se apartaron porque ellos querían era volver al régimen capitalista, y estos, por el contrario, permítanme que utilice una palabra que a algunos de mis amigos no les gusta que utilice, querían era convertir en realidad, ¿cierto?, lo que algunos llaman la utopía socialista. Pero no hay ninguna duda que Che y Fidel no sencillamente se hubieran convertido en enemigos porque tenían los mismos ideales. Andrés. No, en eso digamos que es lo único en lo que podemos estar de acuerdo hoy, que es el hecho de que se ha tratado de formar la figura del Che como si Fidel Castro le tuviera algún tipo de envidia, que en un momento fue lo que se pensó cuando el Che entonces emprendió su viaje a África y trató entonces de ver cómo implementaba esa revolución armada en otros lugares, y simplemente era porque el Che nunca dejó de ser esa persona revolucionaria, en donde el revolucionario siempre tiene ese dilema, tiene que estar en revolución y tiene que estar en armas porque sencillamente no está capacitado o no está preparado cuando es el momento de llegar y ejecutar. Prueba de ello es lo que nos contaba María: cuando le entregaron el Banco Central de Cuba, lo que hizo fue destruir una economía ya paupérrima. Cuando le entregaron el Ministerio de Industria, él pensó que la industria se iba a revitalizar con discursos y entregándole flores a los trabajadores. Entonces yo creo que él también, víctima de su incapacidad de ejecutar, lo que hizo fue volver a tomar las armas, embarcarse en estas aventuras de tratar de exportar la revolución, pero además de eso reñir con dos polos. Uno, la revolución cubana, que le ayudó a gestar, con la que tampoco nunca estuvo de acuerdo porque supuso que se iba a crear una élite, una burguesía revolucionaria que lo que iba a hacer era cooptar el poder, como efectivamente ha pasado, y la evidencia es que ahí está la isla. Y otra, que tampoco le gustaba el polo soviético, que de alguna manera era el que irradiaba hacia la isla pues todo lo que tenía que ser la ideología. Entonces tampoco le gustaba el modelo revolucionario soviético, por lo que decidió emprender su propio camino. De hecho, estaba tan preparado para el fracaso que él mismo titulaba en sus diarios que esta es la crónica de un gran fracaso, como que él tenía ese amor por la muerte y ese amor por la fatalidad, que seguramente es el dilema del revolucionario. Siempre uno vive tanto en lo mismo que al momento de ejecutar no es capaz de hacer. Carolina. Estamos de acuerdo, pero por razones distintas. Yo también, o sea, no creo que se hubiera ido, se fue. Y se fue porque su propósito era estar en muchas partes. Sí, efectivamente es un revolucionario que tiene que estar participando en distintas actividades de este tipo, pero recordemos cómo llega él a Cuba. Él no llega a Cuba directamente de Rosario a La Habana, sino que él hace todo su recorrido por América Latina, y eso de alguna manera lo lleva a que tenga esa sensación o sienta esa necesidad permanente de salir y de ir a otros lugares con un aprendizaje bueno o malo, pero a tratar de difundirlo por todas partes. Y yo creo que la pregunta no es si se hubiera quedado, no, él no se quedó, él se fue, y no sé las razones, los pormenores, creo que es difícil conocerlos, pero pueden enmarcarse en esto, también pueden enmarcarse en profundos desacuerdos que empezaron a surgir desde el comienzo en el mismo seno de la revolución. Y a mí, por ejemplo, sí me sorprende, o bueno, no me sorprende, pero me parece que es excesivo el uso que se hace en Cuba de la figura del Che cuando él se fue. Finalmente él estuvo un buen tiempo, pero se fue, y hay un uso, una
sobreexplotación de su imagen hacia adentro y hacia afuera también. Usted que lo ha vivido, María, ¿por qué cree que eso pasa? Para mí la pregunta no es si se hubiese ido, sino si hubiese podido regresar. La carta que leyó Fidel, o sea, la carta de despedida que leyó Fidel antes de su propia recomendación, o sea, de alguna manera le cerró las puertas a su regreso a Cuba. Y de alguna manera, o sea, fue como una despedida antes de que sucediera su asesinato. Entonces, la pregunta para mí es si hubiese podido regresar. Y sí, creo que, como en efecto, tendríamos que tener una bola de cristal para poderle preguntar no solamente a Che, sino también a Fidel Castro, por qué, cuál fue la intención de haber leído esta carta de despedida antes de tiempo. Cuando se supone que era... Cuando se suponía que fuera solo en caso de muerte, exacto. Perdón. Sí, profesor. No, lo que pasa es que hay deformaciones. Casi todas las intervenciones de Andrés deforman la realidad. El problema no es cierto que un revolucionario siempre quiera estar haciendo tiritos aun cuando no haya necesidad de ellos. Los tiritos son un medio de llegar al poder. ¿Y de llegar al poder para qué? Para transformar la realidad. ¿Quién duda hoy que las primeras decisiones de la Revolución Cubana no fueron seguir haciendo tiritos, sino reformar? Hizo por primera vez en América una reforma urbana, una reforma agraria, convirtió en absolutamente gratuita toda la educación, socializó la medicina, creó unas condiciones tal de seguridad que efectivamente uno en Cuba se siente más seguro que en cualquier parte de cualquier país capitalista del mundo, excepto tal vez los países capitalistas del norte. O sea, usted dice, Primero, hizo la revolución, ejecutó y se fue a hacer la revolución a otra parte. No, lo que digo es que no es cierto que un revolucionario siempre quiera estar haciendo tiritos, sino los tiros como medios para llegar al poder. Dos, una cosa importante, no tenían que chocar. Ellos estaban totalmente de acuerdo en lo fundamental. Por ejemplo, y yo creo que ese sí fue un exceso de, no tanto de voluntarismo como me parece, de idealismo, creer que podían contribuir a hacer la revolución a escala mundial. Por eso es que se empecina en ir a el África, en donde se supone que había condiciones óptimas, ¿cierto?, para que la gente estuviera descontenta. La otra cuestión final, porque creo que no vale seguir planteando la discusión en el plano en que se han planteado de sevillano a héroe, no hay ninguna duda que leída la correspondencia del Che, leídos sus discursos, sus escritos, de allí sale una figura paradigmática de un gran nivel ético, una gran sensibilidad y una gran solidaridad. Andrés, no sé si quiere agregar algo antes de ir a comerciales. Por lo que haya sucedido en Cuba. Sí, pues digamos que es evidente que vamos a tener un contrapunteo en esto porque no vamos a estar de acuerdo, pero pues desafortunadamente yo solamente como un observador de los hechos y digamos seguramente por tosudez jurídica únicamente me puedo guiar por las evidencias. Y las evidencias es que una revolución agraria o cultural o educativa o social como se plantea en los términos de Cuba, yo aquí a mi izquierda tengo una persona que ha padecido en carne propia esas reformas y nos puede dar fe de cuán fracasadas son. Así que el hecho de que yo las escriba en papel o las grite a los cuatro vientos como un tema romántico de qué voy a hacer, no solamente es nuevamente el dilema del revolucionario, tampoco estoy reduciendo la discusión a que sea echar tiros. Me gustaría es que sobre el papel eso hubiera podido ser un gran avance. Y el gran avance es que yo no puedo tener un montón de médicos sin trabajo, ni donde avanzar en ciencia, ni un montón de ingenieros que tienen que manejar un bus por $20 al mes, porque eso no es reforma de nada. Eso lo que es un lugar común de decir que todos tienen educación, cuando la educación para mí no me sirve para nada. Pero esa es una cara de la moneda, es indiscutible que eso pasa, pero como usted dice, si queremos ver los indicadores que nos muestran, que nos dicen las cosas, cuál es la cobertura en salud, en educación, el nivel de analfabetismo, y de acuerdo, podría haber toda una discusión sobre la libertad de ejercer las capacidades, y yo en Cuba me preparo y hago una cantidad de cosas para terminar manejando taxi,
Pues yo le cuento que en Colombia también, con el agravante que yo aquí me endeudo con el ICETEX hasta acá para pagar mi carrera, por ejemplo. Entonces, creo que ponerlo en esos términos termina siendo demasiado simplista, porque esa es una cara de la moneda, pero hay muchas más otras. Entonces, podemos ver la evidencia, si queremos ver la evidencia de manera muchísimo más abierta. Claro, como los que hemos ido a Cuba a ver si estamos dispuestos a entrar en un hospital público en donde seguramente hay las personas mejor formadas y capacitadas sin ninguna capacidad ni de tener medicamentos ni de estar entrenadas para complejidades altas, por ejemplo, en niveles quirúrgicos, o si vamos a tener ingenieros de primer nivel o ingenieros agrícolas cuando no hay un aparato productivo del nivel agrícola. Entonces, yo precisamente no estoy reduciendo la discusión a eso, porque lo fácil es decir que hay cobertura universal 100%. ¿De qué tipo? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y con qué calidad? ¿Y con qué calidad? Yo que puedo hablar desde mis 38 años de deformidad, de la realidad cubana y de la aplicación del proyecto. Deformidad es una palabra que le está respondiendo a José Ramón. Sí, también. Le digo que sí, que como en efecto, los datos que se exportan desde la Revolución Cubana son así de satisfactorios y felices. La realidad dice otra cosa. Yo que he vivido 38 años en la realidad cubana y bajo la revolución, por supuesto, porque si tiene 57, si todos somos buenos en matemáticas, he vivido toda mi vida bajo la revolución cubana, les puedo dar fe que la calidad justa de todos esos números que se exportan y que se promueven como el gran legado del Che, son una gran mentira. Bien. Pero yo creo que esos números no se exportan como el gran legado del Che. O sea, sí, pero finalmente, bueno, es la aplicación de un proyecto social que el Che también promovió en una región determinada del planeta. Yo creo lo siguiente, siempre vamos a lo mismo, o sea, tenemos tu experiencia deformada por tu emotividad. Hay una realidad, si nosotros comparamos la situación y la accesibilidad a la medicina y a los médicos en Cuba y en Colombia, todos los que estamos aquí presentes sabemos que allá es más accesible. Pero usted no cree que es una deformidad estar comparando constantemente la realidad cubana con la colombiana, no, cuando sería más válido un análisis, un análisis contextual. O sea, no podemos hablar. Para el televidente colombiano es importante referenciar lo que está sucediendo allá, que tú deformas y permanentemente menosprecias con lo que nosotros... Es que la deformidad la está aportando usted, porque un año de vida en Cuba con la venia del gobierno no le puede permitir ni remotamente ver cuál es la realidad del cubano de la media. Cuando, por ejemplo, hasta hace un año, el salario promedio del cubano trabajador era de $10, ahora aumentó a 20. Sí, sí. Por ejemplo, en la exportación, hablando del legado guevariano, el internacionalismo, los médicos internacionalistas, ¿usted cree que realmente vengan a los países de Latinoamérica o a África sin percibir un salario? Ahora, el punto no es ni siquiera que vengan o no sin percibir un salario, sino qué salario perciben. De una contratación inicial de $1.500 a $1.200, perciben $200. Perdón, es que ahí es donde está el problema. Profesor, tengo que hacer una pausa otra vez para comerciales y cuando regresemos voy a comenzar con usted porque nos quedan pocos minutos. Ya volvemos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Último segmento de Mejor Hablemos para hablar de coincidencias y acuerdos, si los hay, pero José Ramón tenía algo que responderle a María antes. No, es una cosa sencilla. Es que no se puede comparar el salario que recibe el cubano con el salario que recibe el colombiano. O sea, las cifras que se puedan alegar sobre mayor o menor salario en Cuba no son comparables con la nuestra, por una razón sencilla, porque allá hay un acceso gratuito a la medicina, hay acceso gratuito a la salud, a la educación, hay acceso gratuita a la recreación. Entonces, no son comparables. Dos, que es supremamente grave que todo eso se le achaque al pensamiento, a la ideología y a los valores del Che. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hacer una revolución implica muchas complejidades
Y una cosa, efectivamente, como tú dices, es lo que hay en el papel y otra es la aplicación, pero eso sucede en todas partes y sucede en Colombia, en el capitalismo y en todas partes. Profesor, pero si yo le entiendo bien, usted quiere decir como que la revolución todavía está joven para dar los resultados que no quiero decir que está joven, sino que de todos modos transformar una realidad de manera radical implica muchas complejidades y mucho de aprendizaje. Eso es lo que quiero decir. Pero en todo caso, lo que importa para juzgar el pensamiento del Che es la finalidad, y la finalidad es el mejoramiento del hombre, y la finalidad es mejorar las relaciones entre humanos, humanizarlas más. ¿El fin justifica los medios? Y una cosa importante es eliminar la posibilidad de que la relación humana se mercantilice como sucede en Colombia y en el capitalismo. Para mí, eso justifica todas las acciones previas al proceso de llegar al poder. Bueno, plantearles... Y finalmente, como usted sugiere que lleguemos a algunas coincidencias. Bueno, me va a ayudar, porque yo les iba a plantear una, pero empiece usted. Yo la ayudo. No puede haber coincidencia cuando lo antitético es héroe o villano, cuando no cabe en una personalidad como la del Che. Sin lugar a dudas, es una figura eso era algo que quería plantearles. En la eticidad, en la solidaridad. Al principio varios de ustedes dijeron, es difícil o es una tristeza tener que decir lo uno o lo otro. La coincidencia no es ni héroe ni villano, ¿es qué? Es una figura histórica. María. Una figura histórica mal juzgada y justo está juzgada desde estas dos visiones antitéticas, desde la posición del héroe, la que han vendido, y creo que se ha vendido no precisamente desde los Estados Unidos, se ha vendido desde la Revolución Cubana misma, y la posición del villano, que de alguna manera su quehacer en Cuba lo ha exportado como villano y que se ha promovido mucho más fuera de la isla o mucho más en los Estados Unidos. Pero usted diría, no es ni héroe ni villano, es una figura histórica, pero... Para mí es una figura histórica, si voy a ser fría, pero desde mí misma creo que es un villano, o sea, de mi experiencia. Carolina. Yo estoy de acuerdo en que es una figura histórica, paradigmática, emblemática, que tiene lecturas positivas y negativas. Y la lectura positiva o negativa tiene mucho que ver con nuestras emociones, en eso estoy totalmente de acuerdo, y desde dónde nos paramos a hablar y desde dónde leemos la realidad cubana, latinoamericana. Y yo sí creo que una figura como la del Che es profundamente importante hoy, y fue muy importante hace 50 años y lo seguirá siendo mucho más tiempo, porque además sí encarna buena parte de esa dimensión utópica que necesitamos para transformar, y nos transforma a todos. Incluso estamos aquí discutiéndolo, viéndolo como villano, como héroe, como figura histórica, pero a todos nos ha tocado de alguna manera, y creo que eso es lo más importante. Por lo que usted acaba de decir que es una figura histórica importante para hoy, es que les quiero plantear el acuerdo. Creo que todos están de acuerdo en que es una figura histórica y en que es una figura histórica importante para ser estudiada, por bien o por mal, ¿verdad? Pero a la luz de lo que uno ve, los jóvenes que se ponen su camiseta con la cara del Che estampada, su gorra, que cantan Comandante Che Guevara al lado de una chimenea, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que se debería hacer para que esa importancia de esa figura histórica dé mejores frutos de los que ha dado hasta el momento? Para el futuro, para la historia, para el devenir del continente latinoamericano. Pues seguramente ese es un poco el romanticismo de las figuras como arquetípicas, y todas las revoluciones necesitan esta simbología y demás. Y pues quién no se puso una camiseta del Che Guevara, o quién cuando fue a la Universidad Nacional y vio la plaza del Che, pues de alguna manera se conmovía por ese tipo de figuras. Pero todo esto trasciende en el tiempo, porque una figura histórica también lo fue Stalin y Hitler, y seguramente en su mente querrían lo mejor para sus pueblos o tendrían la mejor idea de cómo se llevan adelante las políticas. Pero lo que hay que hacer es que un poco ya con las evidencias y el futuro, pues la evidencia nos da la razón. No en vano los televidentes pues han juzgado desde su perspectiva que es un villano, el legado no es positivo.
pero no solamente la evidencia, también las ideas que tenemos, porque los números los podemos poner a decir lo que nosotros queramos. Estoy de acuerdo en que hay cifras, datos concretos que nos dicen una cosa u otra, pero también lo que nosotros creemos, y yo creo que ahí es donde vale la pena también hacer un ejercicio y decir, mire, yo me paro desde aquí, yo me paro desde allá, y con base en eso leo su legado y leo esas cifras y esos datos que estoy viendo ahorita que están ahí en el papel claritos. O sea, el acuerdo podría ser seguir utilizándolo como inspiración por lo que quedó en el papel, pero como una figura no exactamente a emular por lo que fueron algunos de sus hechos. ¿Podría ser ese un acuerdo en esta mesa? Creo que valdría la pena empezar a juzgarlo tal cual es, sin extremos. Sin mitificar. Sería inteligente para las nuevas generaciones empezar a darles una visión más completa de lo que fue este personaje histórico, que realmente Hitler también fue un personaje histórico, Fidel fue un personaje histórico, y no por eso se debe ver desde la mítica, desde el endiosamiento, Yo creo que habría un poco que aterrizarlo, pero con todas las cartas sobre la mesa, no solamente desde la posición del héroe que no se equivocó nunca, del héroe que no fusiló, y habría entonces que darle a valorar a otras generaciones. Yo entiendo que hay generaciones que son por fuerza guevaristas, lo entiendo, porque ellos no tuvieron en su momento a lo mejor un estudio o un acceso más profundo a cosas que se están empezando a ver ahora. Pero creo que sería justo, ¿no?, para nosotros que ya a lo mejor tenemos una visión deformada o no del Che. Esa es la palabra del programa. Que otras generaciones tengan una visión más completa de lo que es esa figura histórica. Primero, José Ramón, hacer una aclaración. El porcentaje que estamos midiendo ahora, debemos tener en cuenta quiénes tienen acceso a la posibilidad de manifestarse sobre la pregunta que se ha planteado. Entonces, necesariamente la correlación tendría que ser esa, porque quienes tienen acceso, posibilidad de dar respuesta, no son la gente que pudieran justipreciar el pensamiento del Che. Dos. bueno, de todas maneras hay que decir que uno ve a gente con teléfonos inteligentes en los buses, en los barrios, y que hay internet gratis también en muchas esquinas. Pero no es la mayoría de la población colombiana, ni son la gente marginada. Pero para llegar a algún acuerdo, yo creo que el principal acuerdo es que es una figura histórica, en eso estamos de acuerdo todos, pero que no es una figura histórica negativa, sino que es una figura histórica paradigmática, porque es paradigmático todo aquel que promueve el pensamiento de la solidaridad, todo aquel que promueve acciones éticas, todo aquel que privilegia por encima de todo, y esto es importante, el cambio para tratar de mejorar, que es una figura paradigmática positiva en la medida misma en que, a pesar de que ellos dicen que Hitler, Stalin, etcétera, nosotros sabemos que la mayor parte de la gente que se acerca al pensamiento del Che Guevara lo hace porque que puede encontrar allí algunos derroteros hacia la humanización de la vida, sobre todo hoy, cuando estamos viviendo en Colombia, por ejemplo, los altos niveles de corrupción que hay en casi todas las instituciones colombianas. Bueno, digamos que fue un semiacuerdo, dejémoslo en que es una figura histórica hasta ahí. Positiva para algunos, negativa para otros, paradigmática, polémica. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa siempre lo terminamos anticipando las caricaturas que saldrán mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com, las caricaturas de Matador. A ustedes en sus casas, que descansen. Esto fue Mejor Hablemos.
Mejor hablemos.